ya sabemos que el calor es una forma de energía que se relaciona con la vibración de las partículas, de las moléculas, en un sólido. Y en un gas también se relaciona no con la vibración, sino con la velocidad de cada una de las moléculas, imposible de ser medida por separado, la misma. Ahora viene la pregunta, ¿qué es la temperatura? Y la temperatura es un número con su correspondiente unidad, o sea, porque es una magnitud escalar, pero tiene su unidad, no es un número adimensional, es un número que se emplea para medir el estado térmico de un cuerpo. No es lo mismo que el calor, la temperatura, pero con la temperatura se mide el estado térmico de un cuerpo. La temperatura no está relacionada en forma directa con la energía térmica que tiene un cuerpo, no está relacionada en forma directa. Es una magnitud escalar que sirve para comparar el estado térmico de distintos cuerpos, nada más. Mientras que el calor es una magnitud extensiva de la materia, pues depende de la cantidad de materia. ¿Se acuerdan cuando vieron en química magnitudes extensivas e intensivas? Bueno, el calor es una magnitud extensiva, el calor, porque depende de la extensión. O sea, si yo tengo una barra de hierro, por ejemplo, una barra de hierro, qué sé yo, a una cierta temperatura ambiente, pongámosle que esté, nada más. Entonces, tiene una cierta energía vibracional, todas las moléculas. Imaginemos lo siguiente. Si yo esa barra de hierro, una cierta longitud, pongámosle 30 centímetros, qué sé yo, está a temperatura ambiente, tiene una cierta energía vibracional, porque todas las moléculas vibran. Si le quitara toda la energía y lo enfriara, lo podría enfriar desde la temperatura ambiente hasta 273 grados bajo cero. ¿Está de acuerdo? Que es el cero absoluto, que es el cero Kelvin. Ya más no lo puedo enfriar, ya está. Le saqué toda la energía. Bueno, esa energía que le saqué es la energía que tenía. O sea, ¿qué energía térmica tenía? La que le saqué para enfriarlo llevándolo hasta el cero absoluto. Comprenderán que es un experimento muy raro y muy difícil de hacer. Se ha hecho en laboratorio, pero llevar algo al cero absoluto es muy laborioso y innecesario por otra parte. Entonces, si esa barra de hierro tiene una cantidad de calor, si la parto a la mitad, en dos partes exactamente iguales, bueno, cada mitad tiene la mitad del calor, ¿o no? Pongámosle que tenga un calor total, pongamos cualquier número, o sea, 10.000 joules. Bueno, tenía 10.000 joules, lo partí por la mitad, la barra, dos partes exactamente iguales, ahora tiene 5.000 joules cada mitad de calor. ¿Para qué me sirve? Para nada. Y sigue teniendo la misma temperatura. O sea, que la temperatura no tiene nada que ver directamente con el calor, o sea, con la energía, porque el calor de una barra depende de la energía vibratoria de todas las moléculas de la barra, y las tengo que sumar una por una, y si quiero hacer un experimento se le tendría que sacar toda esa energía para llevarlo al cero absoluto, como decíamos con la energía cinética, ¿se acuerdan? ¿Cómo le sacamos la energía cinética a un cuerpo para medirla? Le poníamos una fuerza de frenado hasta detenerlo. Veíamos el trabajo resistente hecho por la fuerza de frenado, y ese trabajo resistente era la energía hasta detenerlo. Era obvio que cuando lo deteníamos ya no le quedaba energía cinética al cuerpo. Entonces, bueno, viendo el trabajo de la fuerza resistente, sacamos la energía cinética que tenía el cuerpo antes de detenerlo. Bueno, no se hace, pero para que sepan nada más. Entonces, calor y temperatura no es lo mismo. La temperatura es un número nada más que refleja el estado térmico del cuerpo. La temperatura es una magnitud intensiva y no depende de la extensión del cuerpo. Digamos, hay una pileta llena de agua. Pongo el termómetro y mido la temperatura del agua, 15 grados, que es la temperatura ambiente, y es un montonazo de agua. Saco en un vasito una muestra de agua de esa pileta, y en un vaso, la vuelvo a medir la temperatura, vamos a estar lo mismo. Entonces, es evidente que son distintas cantidades de calor totales de toda la masa de agua de la pileta o toda la masa de un pequeño vaso de agua, y sin embargo, voy a tener la misma temperatura, ¿no? Pero ¿para qué sirve entonces la temperatura? La temperatura es útil como magnitud física, dice el apunte, que refleja el estado térmico de un cuerpo. ¿Por qué? Si dos cuerpos de distinta temperatura, o sea, distinto estado térmico, se ponen en contacto entre sí, se puede demostrar siempre que la energía térmica fluye del cuerpo de mayor temperatura al del cuerpo de menor temperatura. No importa, digamos, qué cuerpo tiene más energía térmica total, sino lo que importa es la temperatura, ¿cierto? Ahora vamos a ver el ejemplo. Eso provoca, obviamente, que cuando coloco un cuerpo caliente con uno frío, el cuerpo caliente le da calor al frío. Es obvio, ¿o no? Entonces, el cuerpo más caliente se enfría y el cuerpo más frío
recibe el calor y se calienta, como es obvio. O sea, estamos diciendo cosas obvias. Fíjense el ejemplo acá. Por ejemplo, dice, en este fondo celeste, si tenemos dos recipientes con agua, un jarro de 200 mililitros, que como si fuera casi como un vaso, un jarrito chiquito, ¿no? Y una olla con 3 litros, que si lo vamos a comparar, 3 litros son 3.000 mililitros. Así que el vaso tiene 200 mililitros y la olla 3.000 mililitros. Obviamente, bastante más. Los dos recipientes tienen agua, aclaremos. Los dos recipientes con agua se han calentado desde la temperatura ambiente hasta llegar al hervor, 100 grados Celsius. Llegaron los dos al hervor, hirvió el jarrito chiquito e hirvió la olla. Es obvio que no tienen la misma energía térmica. La olla ha debido absorber más calor que el jarrito. No tiene la misma energía térmica total. Por ejemplo, no haciendo un ejemplo así tan extremo, pero si vos por ejemplo, si vos te salpicás con una gotita de agua hirviendo, te va a saltar un poquito así, pero no va a ser tanto drama. Y si te tirás un jarro encima de agua hirviendo, te vas a notar la diferencia. O sea, es evidente que la energía térmica total no es la misma de pequeña cantidad de agua hirviendo que muchísima o que una gran cantidad de agua hirviendo. No es lo mismo la energía térmica total, pero la temperatura sí es la misma. Entonces, la olla ha debido absorber más calor, por lo tanto, dice el apunte, si se pusieron a calentar en la misma hornalla, ha debido estar más tiempo al fuego que el jarro. Es obvio. O sea, si pones una olla llena de agua, en el mismo hornalla, en una hornalla igual, acá incluso hay una hornalla más grande, está mostrado como una hornalla más grande, pero si la pones en el mismo tipo de hornalla, cosa que te entregue la misma potencia calórica por unidad de tiempo, ¿cierto? Las mismas calorías por hora, ¿no? Va a ver que, bueno, el jarrito chiquito va a hervir rápido y la olla llena de agua va a demorar mucho más en hervir. ¿Por qué? Porque requiere más calor. Si bien la dos la pusiste a temperatura ambiente, el agua, y la dos la querés llevar a 100 grados Celsius, bueno, lo querés llevar, querés provocarle el mismo delta T, pero en un caso hay más masa. Y en eso vamos a entrar después cuando veamos la ley de la calorimetría. No obstante, alcanzaron la misma temperatura final. Queda claro entonces que temperatura y calor son magnitudes distintas. Ahora está hirviendo el agua del jarro y el agua de la olla. Tienen la misma temperatura, 100 grados Celsius, y sin embargo no tienen la misma energía calórica, ¿no? Uno tiene mucho más energía calórica en la olla llena y por eso demoró más en hervir, significa que gasté más gas, quemé más gas, le di más calorías. El calor es una energía y por lo tanto es una magnitud extensiva de la materia, depende de la extensión de la materia. Poca agua hirviendo, poco calor. Mucha agua hirviendo, mucho calor, pero a la misma temperatura. Mientras que la temperatura es una magnitud intensiva y no depende de la extensión del cuerpo. Bueno, eso quería mostrarlo, ¿cierto? Alcanzaron la misma temperatura final de 100 grados, no sé si ustedes saben, pero cuando el agua hierve y llega a los 100 grados, después no supera los 100 grados. O sea, empieza a burbujear y evacuar el calor, cambiando de estado del estado líquido al vapor de agua, pero no sigue calentándose. No pasa 120, 150, se queda ahí en 100 grados Celsius. Pero cuando se ponen en contacto íntimamente dos cuerpos que se hallan a distinta temperatura, por ejemplo, una barra de hierro al rojo vivo, que la tenemos representada acá. Acá tengo la barra de hierro al rojo vivo. Está al rojo vivo porque se calentó tanto que ya está emitiendo luz. Eso lo vamos a ver cuando veamos óptica, que cuando hay una temperatura que los cuerpos empiezan a emitir luz. Bueno, está muy caliente. No sé si en 800 grados se podrá el rojo vivo, o a lo mejor más, no sé. Y acá hay una cubeta con agua a 15 grados temperatura ambiente. Entonces, generalmente el herrero, el que generalmente manipula, obviamente, el hierro y hace artesanía con hierro y demás, o reja o lo que sea, siempre tiene que, generalmente las calienta en una fragua, las calienta hasta que se ponen al rojo. Cuando ya están bien calientes al rojo vivo, se pueden moldear con un combo y un yunque, se le va dando la forma, y después que ya tiene la forma que quiere, la mete en una cubeta con agua para que se enfríe. No va a esperar que se enfríe, demora 2 días en enfriarse. Entonces la mete en una cubeta con agua para que se enfríe. Y ahí tenemos otro ejemplo que demuestra la diferencia entre el calor y la temperatura. Estábamos diciendo que cuando una barra de hierro al rojo vivo con agua a temperatura ambiente en un recipiente se coloca en un recipiente con agua a temperatura ambiente, el calor fluye siempre del elemento con mayor temperatura
al que tiene menor temperatura. O sea, obviamente, si la barra está a 800 grados Celsius y el agua a 15, va el calor en el sentido que está la flechita, ubicado en el dibujo Q. Vamos a usar la letra Q para el calor nosotros. El calor va de la barra caliente al agua. Se ubica, es caloría suministrada por la barra al agua. Aunque la barra sea chiquita, aunque sea una esferita de hierro chiquitita, minúscula, o no, que por más caliente que esté, no va a tener la misma energía térmica total, si sumamos toda la energía de sus partículas, que la de esa cantidad de agua, que a lo mejor es mucha cantidad de agua. No importa, acá. Lo que importa es la temperatura. ¿Para qué importa la temperatura? Para ver en qué sentido va a fluir el calor o la energía térmica cuando se pongan en contacto los dos cuerpos, ¿no? Entonces no importa la energía térmica de los mismos. El calor va del objeto más caliente, del objeto a mayor temperatura, al objeto de menor temperatura. Por eso es importante la temperatura, para medir el estado térmico de un cuerpo. Porque cuando se compare con el estado térmico de otro cuerpo a otra temperatura, nos vamos a dar cuenta en qué sentido va a fluir el calor cuando esos cuerpos se pongan en contacto. Esa es la idea de la temperatura, que no es la misma que la idea del calor. ¿Se ubican? Entonces quería que vieran eso, el calor con una magnitud extensiva de la materia, depende de lo extenso de la materia. Si quieren imaginárselo, el calor de un cuerpo es toda la energía vibracional de todas sus moléculas. Si la quisiéramos conocer, como estamos diciendo recién, deberíamos enfriarlo al cuerpo hasta llegar al 0 Kelvin, algo poco práctico, por otra parte, a 273 grados bajo 0 Celsius. Recién en ese punto ya no tendría nada, y podríamos de esa manera medir la energía térmica total, que no nos sirve para nada, ¿no? Pero el calor, por supuesto que tiene una relación, porque si vos agarrás un mismo cuerpo, una barra de hierro, un mismo cuerpo a una temperatura, ¿cierto? Y la calentás y pasa a tener otra temperatura, bueno, también va a cambiar la energía térmica. O sea, mientras un cuerpo tenga más temperatura, va a tener mayor energía térmica total, ¿cierto? No me voy a meter a la energía térmica total nunca, pero se mide a través de la temperatura. Y vamos a abundar más acerca de las escalas de temperatura y todo lo demás, y cómo se mide la temperatura. En este último ejemplo se ve que no importan, dice el apunte claramente, en este último ejemplo se ve que no importan las energías térmicas totales de la barra de hierro al rojo vivo y del agua de la cubeta. Seguramente es mayor la energía térmica total del agua si tiene mucha más masa, y bueno, aunque esté a menor temperatura, es probable que tenga mucho más energía en total que la energía de un pequeño trozo de hierro, ¿no? Esto debido a la diferencia de masas entre las sustancias mencionadas. Pensemos que la energía térmica total de cada cuerpo es el calor que habría que darle al cuerpo para llevarlo del cero absoluto a la temperatura que tiene, o como dijimos recién, o para enfriarlo la que hay que sacarle, o no. Pero bueno, si el cuerpo estuviera primero en el cero absoluto, pero ¿cuándo estamos con un cuerpo en el cero absoluto? Nunca en la vida cotidiana. Pero bueno, la energía térmica total está bien redactado así. Sería la energía que habría que darle para llevarlo desde el cero absoluto al cuerpo, menos 273 Celsius, a la temperatura que tiene. En la práctica nunca se habla de energía térmica total. Solo se conoce su estado térmico a través de la temperatura, que es la que determina en qué sentido se producirá la transferencia de calor cuando dos cuerpos a distintas temperaturas entren en contacto. Más adelante, al estudiar calorimetría, daremos una relación matemática más precisa entre el calor absorbido y el aumento de la temperatura que éste provoca. Hay un cuerpo que tiene, digamos, la misma temperatura que otro, pero es mucho más grande. No hay transferencia de calor, ¿no? No, cuando tienen la misma temperatura no hay transferencia de calor. Pero tienen distinta energía. Claro, claro, porque si vos decís, volvemos al ejemplo del agua, la pileta llena de agua y un vaso con agua, de la misma pileta, para que no haya diferencia entre el tipo de agua, qué sé yo, tiene la misma temperatura, tiene la misma temperatura, y cuando los pongo en contacto no va a haber transferencia de calor, porque ya están en un estado de homogeneidad térmica. La transferencia de calor siempre se va a dar cuando haya diferencia de temperatura. Pero tienen distinta energía. Sí, tiene distinta energía térmica. Claro, porque la energía térmica tendríamos que contar la energía de cada partícula de vibración, porque estamos diciendo que todas las partículas vibran. Y bueno, si hay más partículas, y bueno, es como que vibran igual de intenso, yo me lo imagino así, vibran con la misma intensidad, pero bueno, son pocas partículas, y en la pileta llena de agua, a la misma temperatura, son muchas partículas, pero vibran con la misma intensidad. Ahora sí, si agarrar un vasito, un jarrito con agua hirviendo,
esa agua hirviendo tendría más temperatura, las moléculas vibrarían mucho más intensamente. Si la pudiera ver, no lo puedo ver. O sea, vos a veces cuando está hirviendo ves porque burbujea, pero si no, mirando no te vas a dar cuenta si está caliente o está fría el agua. Pero bueno, si el agua está bien caliente o no, y la tirás en la pileta, bueno, por supuesto, si hay mucha diferencia de masas, ni se va a notar casi en la temperatura final de la pileta, pero algo va a aumentar la temperatura de todo el agua de la pileta. Pero bueno, depende de la diferencia de masas. O por ejemplo, si agarrás un jarrito con agua hirviendo y lo tirás en el agua del océano, del mar, no va a aumentar la temperatura del agua del mar, porque no se va a poder medir, ¿o no? Porque hay una gran diferencia de masas, entonces no se termina notando eso. ¿Te ubicás? Pero sí, supuestamente tendría que haber un aumento de la temperatura de todo el agua del océano. Si tirás un jarrito de agua hirviendo al océano. ¿Te ubicás? Bueno, estos son generalidades acerca. Quería que entendieran bien el fenómeno del calor, como un fenómeno de la energía, como un fenómeno, en definitiva, de la energía cinética de cada partícula, pero ahora estamos a un nivel macroscópico y no podemos entrar a un nivel microscópico a observar eso. No podemos entrar a sacar cuenta y esta molécula tiene una energía cinética de tanto y se la sumo con la otra que tiene una energía cinética. No, pará, que esta ya se frenó. No puedo, porque están chocando una con otra y bueno, pero esto, eso es lo que se ha descubierto, que eso es el calor, porque se estudió mucho qué era el calor, se estudió qué era, se vio que vos cuando un objeto lo haces rozar con una superficie, si vos agarrás un objeto, qué sé yo, un auto, y le pegás una terrible frenada y terrible rayada y frena, y vos después tocás la cinta de freno o el disco de freno, lo vas a ver caliente. El freno de la bicicleta también lo podés ver caliente, si ha hecho una frenada fuerte, o ha frenado mucho, o está en una bajada que está permanentemente frenando, podés ver que está caliente. Entonces te das cuenta que hay una parte de la energía cinética al frenar que se transformó en calor. Entonces el calor también, digamos, es una forma de energía, ¿eh? Tiene que ver con la temperatura. En un inflador, está inflando un fóbal o una bicicleta, una goma de una bicicleta, está inflando. Terminada de inflar, bueno, tocar el inflador, está calentito, ¿o no? Significa que hay una parte de la energía que también se transformó en calor. Se transformó en calor. Así que bueno, eso lo descubrió Joule. Fue un descubrimiento muy importante porque ya venía avanzando la ciencia de la calorimetría, el estudio de las formas de calor, y se venían midiendo las temperaturas de ebullición y fenómenos calóricos y las leyes de la calorimetría, pero todavía no se lo había vinculado con el universo de la mecánica clásica, con el trabajo mecánico, con el Joule, Newton por metro. Todavía había como un cabo suelto. Entonces Joule encontró ese cabo suelto que unía esta rama de la física con la mecánica clásica. Encontró ese cabo suelto. De todas maneras, el calor siempre es una energía desordenada. Esa es la naturaleza del calor. Es una energía desordenada, no es una energía ordenada. Cuando vos tenés una energía cinética y un cuerpo marcha para allá, van todas las moléculas para allá, no va una para allá y otra para allá. Entonces cuando hablas clásicamente del movimiento de los cuerpos, se hablan de traslaciones o movimientos ordenados, y el calor es por naturaleza un movimiento desordenado. Y hay una rama de la mecánica, del calor, que no está en este que es algo de termodinámica, que es una rama de la física que más profunda acerca del calor, que estudia el tema de los motores, de los ciclos frigoríficos, de los refrigeradores, o los ciclos térmicos de los motores de combustión interna y demás, y se ve claramente que de la energía térmica que tiene el combustible, del poder calorífico, para hablar más claramente, del poder calorífico del combustible que se quema en un automóvil, lo que sea, o en un motor de combustión interna, con su ciclo, yo lo estudié en la facultad, ya no me acuerdo, pero el ciclo Otto, el ciclo diésel y el motor ideal de Carnot. Bueno, el tema es que nunca se logra, ni siquiera en el motor ideal de Carnot, se logra el rendimiento ideal, el rendimiento del 100%. O sea que esa naturaleza desordenada del calor hace que siempre haya un desperdicio bastante grande de la energía calórica. Cuando quiero convertir la energía calórica del poder calorífico de un combustible en la energía cinética de un auto, y que acelere el auto y que deje de ser desordenada la energía, como es una llama, como es el calor, y se convierte en un movimiento ordenado, se pierde una parte importante del calor. Eso tiene que ver con entropía.
Sí, se estudia la entalpía y la entropía, pero yo no lo tengo ahora fresco para... Lo estudié en su momento, lo podría revisar, pero son las leyes de la termodinámica, la energía interna de un gas. No, bueno, nosotros no lo vamos a dar, en la UNCUYO no lo toman.